Bueno, tenga su Biblia ahí. Me bendijo mucho como cuando compartió Ale las fotos de cuando estuvieron en Chaco, porque visto, uno muchas veces no entiende de por qué no tenemos que ir tan lejos si estamos acá en Reluján, ¿no? ¿Por qué si podemos predicar acá, allá? ¿Por qué Chaco? O sea, ¿por qué es necesario? Bueno, justo cuando predicaba Ale me recordaba cuando Felipe le predicó al eunuco, al etíope. Felipe, antes de ser transportado por el Espíritu a Gaza, que estaba a 100 kilómetros de Jerusalén, donde estaba Felipe, estaba predicando en toda Samaria, había un avivamiento. Él sanaba enfermos, levantaba a muertos, era mucha gente llena del Espíritu Santo y mucha gente avivada. Pero Dios lo manda a buscar a una persona a 100 kilómetros y solo. ¡Aleluya! Yo diría, ¿por qué Dios? ¿Saben por qué? El etíope, que es de Etiopía, era de África. Y el chabón se fue de África del Norte hasta Gaza para adorar. Así que era obvio que Dios lo iba a tocar, ¿no? Él provocó la presencia de Dios seguramente porque de Etiopía se fue, era un funcionario de mucha plata, de las autoridades de Etiopía, y dice que este hombre obviamente no sabía interpretar el libro de Isaías, capítulo 53 del libro de Isaías, del profeta Isaías, donde es una profecía que habla de Cristo. Y él no la sabía, él dijo, ¿de quién habla este profeta? ¿Del mismo, de otro? ¿De quién está hablando? Entonces Felipe, transportado en el Espíritu, le predica y le dice, está hablando del Cordero de Dios. Y él dice, yo creo en ese hombre. ¿Dónde me puedo bautizar? Dice que él fue bautizado. ¿Y saben qué? No lo dice la Biblia, pero la historia lo dice. El primer avivamiento en Etiopía ocurrió después de ese evento. Por un solo hombre. Así que es por algo que Dios te puede llevar a otros lugares donde parece que no hay nadie. Por un solo hombre. Por un solo hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quería, hoy el tema para los ansiosos, voy a tocar el nacer de nuevo en el Señor, ¿no? El tema crucial, la columna vertebral del cristianismo, de nosotros, ¿no? De la iglesia, el nacer de nuevo. ¿Por qué le digo, hablando del etíope? Este etíope fue bautizado, ¿no? Por agua. Y después ocurrió un avivamiento por eso, porque él creyó en el Hijo de Dios. Pero en Samaria, donde Felipe había predicado antes de irse hasta Gaza a predicarle al etíope, él había ocurrido, como le dije, el avivamiento. Y además, una persona que lo dice la Escritura, en Hechos capítulo 8, que habla que Simón el mago también se bautizó. El que quiso comprar el Espíritu Santo porque se maravilló. Él también se había bautizado. Y una pregunta. ¿Cómo puede ser que una persona que se bautizó, las dos se bautizaron y las dos concluyeron dos cosas diferentes? Uno siendo un avivador y el otro queriendo comprar la presencia de Dios. La respuesta es porque Simón no nació de nuevo. Y para que nazca de nuevo tiene que intervenir el Espíritu Santo. Juan y Pedro fueron hasta donde estaba en Samaria Felipe para imponer las manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Porque para nacer de nuevo tienen que intervenir el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Pero ¿cómo es posible que el etíope nadie le impuso mano? Y ocurrió un avivamiento. Eso porque se cumplió la palabra en Romanos, el Espíritu se recibe por la fe. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos van a recibir ese mismo Espíritu hoy? Vaya a su Biblia, voy a tocar sí o sí, para nacer de nuevo tengo que tocar esta palabra. Juan 3:3. Jesús hablándole a Nicodemo. Amén.
Juan capítulo 3, versículo 3, dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios hoy? Ver el reino de Dios no se trata de que vos seas prosperado, ¿no? ¿Sí? Eso es una gota dentro del mar de Dios. Imagínense, la riqueza es una gota dentro del mar de Dios, no es nada. Ver el reino de Dios no es que vos sanes enfermos. Ver el reino de Dios no es tampoco que ocurra un avivamiento en tu iglesia. No es el reino de Dios. Ver el reino de Dios es que la revelación del Hijo de Dios se transfiera a tu vida. Quiero profundizar en eso, porque hay gente que tiene dones pero no conoce al Hijo. Ver el reino, por eso Cristo dijo: el reino de Dios estaba acercando, y Él daba unos pasos adelante. Era el reino de Dios. Amén. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un nacimiento siguiente al de la carne, al de nosotros, de nuestra madre, ¿no? Hay un segundo nacimiento. Es el nacimiento por el Espíritu. Yo traigo esta palabra porque yo sé que va a servir y porque es una liberación para nosotros, para la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible, pero iglesia, es imposible, voy a decir esto: imposible, con todas las sílabas, que una persona llena del Espíritu Santo no transmita a Cristo. No se puede, o sea, es como que, no sé, andes en auto sin ruedas, sin nafta, así. No se puede. Es imposible que una persona llena del Espíritu Santo no te transmita a Cristo, porque ese es el objetivo del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios se va a derramar sobre la iglesia que quiera dar a conocer a Jesús. Y dar a conocer a Jesús es lo que dice el apóstol Pablo, que somos carta leída. Ser carta leída no es que la gente te va a leer, sino que vos sos la carta donde adentro dice Cristo y Dios te envía. ¿Se me entiende? Sos carta leída, y donde lo que tiene que decir la carta es Cristo. No es Lucas, es Cristo. Amén. Bueno, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo muy complejo, porque Nicodemo, siendo maestro de la ley, Jesús le dijo: ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no lo sabes? Entre paréntesis, entonces una persona que leía mucho la Escritura mínimo tenía que saber del nuevo nacimiento. Esas personas que leían mucho las Escrituras no sabían ni siquiera que Jesús era el Mesías, porque estaban leyendo mal las Escrituras, estaban entendiendo mal la palabra de Dios. Por eso, de nacer de nuevo, quiero que los que puedan buscar 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos confirma el renacimiento del que quiere entrar al reino de Dios, el que lo quiere ver. Y ahora yo quería, capaz ustedes se preguntan: ¿cómo sé si nací de nuevo? ¿Cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Y esto quiero compartirlo con esto, porque iglesia, no puede ser que una persona llegue al culto y se manifieste todos los cultos, ¿no? Eso significa que la persona no nació de nuevo. Se va a manifestar todos los cultos, hoy, ayer, mañana y hasta... Tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Ese es el secreto. Por eso quiero compartir con alguna persona que esté pasando, que no sepa que tiene que nacer de nuevo. Este es el día donde tiene que clamar a Dios para entrar y ver el reino de Dios. Si no estás viendo el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo.
¿Cómo nacer de nuevo? Primeramente, es del agua y del Espíritu. Tienes que ser bautizado. Y segundo, tenés que creer en el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Mesías. Que Jesús murió y resucitó al tercer día por tus pecados. Sos justificado por Él. Amén. Vas a nacer de nuevo. Le decía a mi papá que nacer de nuevo tampoco lleva leer mucho la Escritura. Le decía, estamos hablando un poco de Dios y le compartía que un predicador compartía la historia como si fuera que el hombre, el ladrón que estuvo al lado de la cruz, llega al cielo, ¿no? Llega al cielo y le preguntan, che, ¿y vos cómo hiciste para llegar tan rápido acá? ¿No? Che, ¿te sabés? Hay muchas cosas de teología que, Dios mío, ni yo las entiendo. ¿Sabés interpretar la Escritura? ¿Sabés griego? ¿Sabés hebreo? ¿Tenés el don de ciencia? Mirá, yo lo único que sé es que creí que estaba al lado y me trajo acá. Simple y conciso. Creyó en el Hijo de Dios. Amén. A veces no hacemos tanto problema, ¿no? Pero Cristo es sencillo, al hueso. Nacer de nuevo produce que menosprecies tu vida. Porque ya nacés de nuevo. Tu vida pasada moriste. Sos un NN. Sos un NN, no existís. Estás radicado en el cielo. Acá buscan a Lucas Lescano, no existe, murió. ¿Se entiende? Cuando nacés de nuevo, menospreciás tu propia vida. Vayan a Hechos 5:40. Esto es tremendo porque si uno lo lee, uno decía, estos hombres estaban locos, los apóstoles, no puede ser. Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Ahí está. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les lastimaron, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En otras traducciones, acá está un poquito medio confuso, ellos estaban gozosos de haber sido azotados, simple, así, tan felices. A más del azote en la palabra griega se dice pelada, porque le pelaban la espalda azotándole. O sea, de que te pelen la espalda de tantos azotes, de que muchos estaban caminando encorvados, pero decían, gloria a Dios, Señor, porque no me merezco esto yo. Estaban felices y gozosos de haber sido azotados. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo produce que menosprecies tu vida y te goces en la de Cristo. Por eso Pedro lo negó a Jesús. Lo negó a Jesús porque primero pensaba que su vida valía más. Pero cuando recibió el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, fue crucificado, dado vuelta y dijo, Señor, muero por vos. Imagínense, nacer de nuevo produce que menosprecies tu vida y ganes a Cristo. Y ahora uno se puede preguntar, si nací de nuevo, ¿estamos menospreciando más nuestra vida? ¿Estamos muertos verdaderamente para el mundo y vivos para Cristo? Hagámonos esa pregunta. Hay que morir. Simple y conciso. Le compartía al líder Fer de la lonja. Imagínense que una persona china se quiere ir a Estados Unidos y ser estadounidense. ¿Puede? No, es chino. Pero que digan, no, pero me hago la residencia, el DNI. Me caso con un estadounidense. ¿Es estadounidense? No, es China. ¿Qué tiene que hacer? Morir y nacer en Estados Unidos. Tener corbata, tener dones, estar en una iglesia. Tenés que entrar en el reino. Tenés que nacer en el reino. Tenés que nacer de nuevo. No hay otra. ¿Por qué, iglesia, yo quiero tocar el nuevo nacimiento?
Porque para mí es un tema crucial, la columna vertebral de nuestra vida. Tiene que ser lo esencial para nosotros. Y el predicarlo a otras personas que están viniendo a reuniones y no cambia su vida. Están viniendo a reuniones y su vida sigue siendo igual y quieren que siga siendo igual. No quieren nacer de nuevo. Pero cuando entienden que venir a la iglesia no es ver el reino de Dios, que la iglesia son 70 personas reunidas en 4 paredes, no las 4 paredes con personas adentro. Cuando entendemos eso, vamos a ver lo crucial de ser iglesia. Por eso, ¿no vieron que en la pandemia, ocurrió la pandemia, cuántos volvieron a congregar? ¿Contaban con los dedos? Pero la iglesia siguió viva. La iglesia no se cerró, lo que se cerró fue el templo, la iglesia no. La iglesia siguió predicando, la iglesia siguió viva. Lo que se cerró fueron las 4 paredes. Las personas que se apartaron fueron porque no nacieron de nuevo. Porque no se encontraron con el Creador. Y el Creador, cuando te hace nacer de nuevo, capaz que no te hace una oración de fe, nacer de nuevo porque te encontraste con Jesús. Cuando Pablo va, ¿no? Se encuentra con Cristo, cae, ¿no? Jesús nomás le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿querés hacer la oración de fe? Repetí conmigo, mirá esto, el nuevo nacimiento. No. Le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y una pregunta que yo me hago: ¿cómo puede ser que Pablo, siendo perseguidor y aborrece a Jesús, le diga Señor? ¿Cómo puede ser? Hay una sola respuesta. Cuando la creación se encuentra con su Creador, es un celo irreversible de reconocimiento hacia la persona que te engendró. No hay manera de no reconocer el mover de Dios en nuestra vida. No hay manera. Iglesia, yo toco con los jóvenes, hablo mucho de estos temas, ya estarán cansados, pero me encanta hablar de estos temas. Porque vivimos siendo personas hipócritas muchas veces. Yo era una. Orando mal, buscando mal, queriendo mal, anhelando, sosteniéndome de la promesa, pero no del que da la promesa. ¿Se entiende? Sosteniéndome del don, pero no del que da el don. Porque muchos cristianos siguen en la iglesia por la promesa, pero no que el que la da. Iglesia, gente, aunque Dios no te bendiga, tenés que venir igual. Pablo le dijo a los esclavos, a esclavos le dijo: esclavos, no le dijo: desde ahora porque están en Cristo van a ser libres y van a ser mejores que sus amos. No, respeten a sus amos, sean serviciales. ¿Cómo es posible? Porque Pablo entendió completamente que había una mayor recompensa y una mayor esperanza en la eternidad. Nacer de nuevo lleva a morir primeramente. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos escucharon la palabra. Yo no vengo con palabras persuasivas, no, de humana sabiduría. Vengo con demostración del Espíritu y de poder. Un versículo antes dice, ¿saben qué dice Pablo? No vengo a hablar, dice, en mi boca, ¿no? Dice que solamente tiene a Jesucristo, ahí a este crucificado. Y después dice eso. Hay una diferencia de un abismo de 100 kilómetros, ¿no? Porque las señales confirman el mensaje, las señales confirman el poder, confirman al Hijo de Dios en nosotros, para que viva en nosotros, para que nazcamos de nuevo, para que nuestra vida sea verdaderamente transformada, iglesia. Nuestra vida tiene que ser transformada. Porque si no, iglesia, va a pasar esto. Va a venir todos los cultos. Va a morir en la iglesia. Va a dormir y madrugar en la iglesia.
Pero si usted no se anima a morir a usted mismo y nacer de nuevo, su vida no va a cambiar. Va a luchar con lo mismo todos los días. Mira, iglesia, que yo luché con muchos pecados y me costó en mi juventud. Pero cuando entendí la revelación de nacer de nuevo, dije, ya está, y fue una liberación. Y ya es Cristo que actúa en mí, no soy yo esforzándome. Le decía a los jóvenes también, una cosa diferente que ver a una persona con necesidad, un pobre, ¿no? Una persona indigente, y diga, ay, soy cristiano, lo tengo que ayudar, tomá. A decir y tener un celo y un amor por el alma. Son dos cosas diferentes, porque Cristo se está manifestando en uno. El otro, estás imitando a un cristiano. ¿Sí? Nosotros, ¿no? Al imitar a Cristo se tiene que expresar su persona. Amén. Ahora sí, ya le puedo buscar Isaías 44, versículo 3. ¿Voy a tomar agua? Ya no predicar por la abundancia de almas, sino que las almas que estén se salven. Amén. Que las almas que estén se salven. Que las almas que estén enamorados de Cristo. Y tu vida cristiana ya no va a costar. Ya no cuesta cuando ya naces de nuevo, cuando te encuentras con el Creador. Iglesia, ya no cuesta nada. Jesús, cuando le habla a Ananías y le dice que Pablo va a ser un buen instrumento en mis manos, va a ser grandemente utilizado, le dice, y dile que va a padecer en mi nombre. Le dijo así. O sea, Pablo sabía que iba a padecer. O sea, literalmente, Pablo tuvo un contrato. Un contrato, así, imagínense como este, firmado ATT Cristo. Y decía, por ganar el reino vas a padecer, vas a ser azotado, vas a morir, vas a sufrir. Y Pablo dijo, acepto. Porque menospreció su vida para ganar a Cristo. Menospreció su vida completamente para ganar a Cristo. Porque sabía que Cristo valía más. Cristo vale más. Cuando uno entiende que tu vida no vale nada y que la de Cristo expresada en vos vale 1000 veces más, vas a decir, Dios, ¿qué estuve haciendo toda mi vida? Me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, voy a venir a congregar. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a volver al principio. Y ahí ya no se va a hablar de primer amor. Ahí ya no se va a hablar, tengo que volver al primer amor. Es que el primer amor nunca existió, es un amor continuo y constante, iglesia. ¿Se entiende? Hay que... Dios mío. Voy a contar esto, voy a contar. Yo me equivoqué un día, le falté respeto a mi papá. Le hablé mal, le falté respeto. Y claro, mi deber era pedir perdón. Pero yo, obviamente, pensaba que tenía toda la razón del mundo y quería pedirle perdón. Yo no le decía, no le voy a pedir perdón ni ahí. No le voy a pedir perdón. Yo tengo la razón. Mi esposa vive y me dice, Lucas, tenés que morir. Pedirle perdón. Yo, no. Pero amor, tenés que morir. Y ahí yo fui y dije, Señor, que se exprese Cristo. Le pedí perdón a mi papá y el amor que nació de ahí, cómo nos abrazamos, cómo el Espíritu Santo obró ahí y me sentí más pleno en Dios porque aprendí a morir. No se podía expresar como, les juro, iglesia, ese perdón valió más que 1000 oraciones. Valió más que 15 días de ayuno, ese perdón. ¿Sí? Porque esto, iglesia, también para que le va a servir. La oración, el ayuno, la palabra son alimento primario para el cristiano. Pero el ayuno, la oración y la palabra no va a ser que mágicamente
vos mueras. Morir es tu decisión. Literalmente, Cristo no va a hacer que vos mueras. Es tu decisión morir. Jesús dijo: el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aun su propia vida no es digno de ser mi discípulo. Dijo: el que no toma su cruz y no me sigue en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Cada uno tiene su cruz, cada uno tiene que saber que la cruz significa muerte, significa ser crucificado, significa que hay que morir. Y si uno no está dispuesto a tomar la decisión, no va a pasar nada en nuestra vida. Y algo, iglesia, que algo sucede en tu vida no es que vos hables en lenguas. No es que vos de repente te zambullás en el piso, no es que de repente salgas a predicar en otros lados. Que ocurra algo en tu vida y nazcas de nuevo. Es que ya no seas prisionero del pecado. Es que seas salvo y entres al reino. Y que ya no vivas esforzándote diciendo: Dios mío, de vuelta caí. Dios, ay Señor, de vuelta. Y todos los días viviendo en una constante prisión por el pecado. ¿No? Dice la palabra de Dios, Isaías: porque yo derramaré aguas sobre el sequedad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y ríos sobre la tierra árida. Aleluya. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Tómelo eso. Amén. Y mi bendición sobre tus renuevos. Eso es una promesa. Amén. Sobre nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios se va a derramar hoy? Amén. Iglesia, yo oro no para que usted hable en lengua hoy, yo oro para que usted hoy el Espíritu se deposite en su vida, se derrame y te muestre al Hijo. ¡Aleluya! Porque cuando veas qué hermoso que es el Hijo, no vas a salir nunca más. No vas a irte nunca más. Vas a querer predicarle, vas a querer amarle. ¡Aleluya! Compartía también con los jóvenes, voy a como hacer un... Imagínense ustedes que un hombre pasa por un terreno, un ejemplo, un terreno de Nordelta, ¿no? Un terreno de Nordelta, ¿no? Caro. No hablamos de pesos, hablamos de dólares. Está en Nordelta y se da cuenta que el terreno vale, debe valer mucho más, pero no sé cuánto vale, 50 millones de dólares un terreno, ¿no? 50 millones de dólares un terreno. Va en el terreno, entra en el terreno y de repente encuentra un tesoro en el terreno, ¿no? Se da cuenta de que el terreno del tesoro vale todo Nordelta. Estoy diciendo, vale toda la tierra del mundo, vale un precio que no se puede pagar, el tesoro que hay dentro de esa tierra. Entonces él dice: voy a comprar este terreno, porque el tesoro que hay acá adentro, ¿escucharon esa palabra? ¿La conocen? Entonces, ¿qué decide hacer? La única manera de yo poder conseguir este terreno, se dio cuenta, preguntó, le dijo: ¿cuánto vale? 50 millones de dólares, y dijo: esperame acá, yo te lo voy a comprar. Y después se dio vuelta y dijo: ¿dónde consigo 50 millones de dólares? Y le prometió: yo te lo compro, no se lo venda a nadie, yo voy a comprar ese terreno. Esta es la palabra del tesoro, ¿no? Se lo conocen. Y entonces él se dio cuenta que la única manera de conseguir todo ese dinero era vendiendo todo lo que tenía. No hay manera. Tenía que vender casa, autos, pedir prestado, endeudarse hasta las muelas, pero quería el tesoro que estaba dentro. Se iba a entregar a él si era posible. Vendía todo lo que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Vendió todo lo que tenía y consiguió el dinero. Pero cuando consiguió el dinero, compró el terreno y se dio cuenta que lo que había dentro valía mucho más. Él salió ganando. Pero ¿qué tuvo que hacer? Vender todo lo que tenía. La única manera de ver el reino de Dios es morir a nosotros y dejarlo todo por Jesús. No existe otra manera. Esto no es a medias, no es un poco, esto es todo por Cristo. Voy a volver a leer la palabra de Isaías para concluir. Porque yo derramaré hoy en Río Luján aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre el río Luján y mi bendición sobre tus renuevos. Póngase de pie, iglesia.